Seguiremos entonces practicando más ejercicios de este tema que es límites indeterminados, ¿no? La anterior clase les había explicado un poco y habíamos resuelto también algunos ejercicios. Haremos ahora un poco más complicados, pero antes, ¿no? Comenzaremos resolviendo estos dos ejercicios que les di por sus puntos extra. Mm, ya. Entonces, el enunciado me dice lo siguiente: hallar el límite cuando x tiende a -1 de toda esta expresión, ¿no? La división de estos dos polinomios. A la división de dos polinomios se lo denomina función racional. Esto para que se recuerden un poco. Entonces, ¿cómo se resuelve el límite? Habíamos dicho que primero siempre se evalúa, ¿no? Se identifica que exista o no indeterminación. Entonces, evaluaremos el límite. X tiende a -1. ¿Qué pasará con toda esta expresión cuando x tiende a -1? Evaluaremos entonces. Sería -1 al cubo, -5 multiplicado por -1 al cuadrado, -3 multiplicado por -1 más 3, ¿no? Toda esa parte del numerador. Y el denominador, 3 multiplicado por -1 al cubo, -6 multiplicado por -1 al cuadrado, -9 multiplicado por -1. Ahora acá realizando algunas operaciones, ¿cuánto va a ser el resultado? -1 al cubo es -1, ¿no? -1 al cuadrado es +1. Esto es +1. +1 por -5 va a ser -5. -1 multiplicado por -3 es +3. Y más 3, ¿no? Entonces, numerador 0, las sumando, ¿no? -6 más 6, 0. Y el denominador, volvamos. -1 al cubo es -1. -1 multiplicado por 3 es -3. -1 al cuadrado es +1. Parte no es +1. 1 multiplicado por -6 es -6. Y finalmente, -9 multiplicado por -1 es +9. -9 más 9, 0. 0 sobre 0. Entonces, existe indeterminación, ¿no? Indeterminación. Hay que levantar esta indeterminación en el límite algebraico. Y para los límites algebraicos les había dicho también, ¿no? Que el factor que está causando la indeterminación, el factor que está causando este cero en el numerador y este cero en el denominador, siempre va a ser la resta de estos dos. X menos -1 sería. Ese es el factor que me está causando la indeterminación, que el numerador sea cero y que el denominador sea cero. -1 multiplicado por -1, entonces sería positivo, ¿no? X más 1. Este factor es el que me causa la indeterminación. Entonces, hay que levantar esa indeterminación. El límite va a ser entonces igual a lo siguiente. Bueno, perdón. Este factor, ¿no? Hay que encontrarlo en el numerador y hay que encontrarlo en el denominador y luego simplificarlo. Tenemos que factorizar entonces ambos. Tenemos que factorizar tanto el numerador como el denominador. Entonces acá podemos decir, factorizando por Ruffini, factorizando el numerador lo haremos por Ruffini.
Lo haremos por Ruffini. Entonces, el polinomio que queremos factorizar en el numerador es x al cubo menos 5x cuadrado menos 3x más 3. Este polinomio está completo, ¿no? Es un polinomio de grado 3. Sí, un polinomio de grado 3. Este polinomio de grado 3 va a tener tres factores, ¿no? O tres raíces, también se lo denomina. Entonces, utilizando Ruffini, los coeficientes son 1 menos 5 menos 3 y positivo 3 respectivamente. Ya. Entonces, ¿qué valor irá acá? ¿Cuál será una raíz de este polinomio? Eh, Generalmente para límites va a ser este número, si existe una indeterminación. Ruffini, entonces luego realizamos. El 1 baja, 1 multiplicado por menos 1 va a ser menos 1. Menos 5 menos 1 es menos 6. Menos 6 multiplicado por menos 1 va a ser positivo 6. Menos 3 más 6 es positivo 3. 3 multiplicado por menos 1 es menos 3. Acá es 0. Este polinomio de grado 3 entonces se lo puede factorizar como la variable x menos este valor. Eso multiplicado por un polinomio un grado menor que este, cuyos coeficientes son 1 menos 6 y 3. 1 multiplicado por x cuadrado menos 6 multiplicado por x y más 3. O dicho de otra manera, x más 1, fíjense, x más 1 multiplicado por x cuadrado menos 6x más 3. Así podemos factorizar el numerador. Y como les había dicho, ¿no? Este factor aparece al factorizar el numerador. Y este es el que me está causando la indeterminación en el numerador. Este es el que me está causando el cero en el numerador. Luego factorizaremos el denominador. Entonces, el denominador es 3x cubo menos 6x cuadrado menos 9x. 3x cubo menos 6x cuadrado y menos 9x. Ya está bien. Ahora queremos factorizar este polinomio de grado 3. Es un polinomio incompleto, ¿no? X cubo, x cuadrado, x, falta el término independiente. Acá podríamos decir entonces más 0. Ahora, de nuevo, ¿no? Podemos utilizar Ruffini otra vez como el numerador para factorizar este polinomio. Es una forma. Otra forma es utilizando operaciones algebraicas. En el denominador intentaremos factorizar x más 1. ¿Qué es lo que podemos realizar? Si de acá, si de acá descomponemos este negativo 9x en lo que sigue, 3x cuadrado menos 6x cuadrado, si lo descomponemos en menos 6x menos 3x, no estamos afectando en nada, ¿no? Ahora, si agrupamos convenientemente, si digamos agrupamos este término y este término, factorizamos, bueno, lo reescribiré nomás. 3x cuadrado menos 3x. Agrupamos esos dos. Y también agruparemos estos dos. 6x cuadrado negativo
menos 6x. Ahora, acá, en estos dos términos trabajaremos en primer lugar. Factorizaremos 3x. A ver, un momento. Ah, perdón, este es al cubo, ¿no? Al cubo. 3x cubo, 6x cuadrado, menos 9x. Está bien. Este es al cubo. De acá, factorizaremos a 3x. ¿Qué es lo que nos va a quedar? X cuadrado menos 1, ¿no? ¿Qué es lo que nos quedaría al factorizar 3x de estos dos términos? Y de estos dos términos factorizaremos a negativo 6x. ¿Qué es lo que nos va a quedar? X más 1, ¿no? A ver, comprobaremos. Negativo 6x cuadrado, aquí está. Y negativo 6x, aquí está. Entonces está bien. Ya. Ahora, x cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados, ¿no? Más operaciones algebraicas. Eso lo podemos descomponer como, con otro colorcito lo haré. X menos 1 multiplicado por x más 1. Operaciones algebraicas, ¿no? Y menos 6x multiplicado por x más 1. Ahora, en esta suma tenemos a dos términos. Primer término, segundo término. Ambos tienen un mismo factor común, ¿no? Este factor es x más 1. Podemos factorizar de ambos x más 1. Lo que nos va a quedar es 3x multiplicado por x menos 1 menos 6x, ¿no? Eso es lo que nos quedaría. Ahora, fíjense, en el numerador, este polinomio podemos reescribirlo de esta manera. Y ya hemos factorizado este factor que me está causando el 0 en el denominador. Ese era nuestro objetivo, factorizar el factor que causa la indeterminación. Un poco más lo reescribiremos para que sea un poco más entendible. Distribuiremos 3x cuadrado menos 3x y menos 6x, ¿no? X más 1, 3x cuadrado menos 9x. Entonces, al utilizar Ruffini, también hubiéramos obtenido lo mismo. Todo esto ya factorizado. Ya, una vez que hemos factorizado numerador y denominador, reemplazamos en nuestro límite. Lo que nos quedaría sería lo siguiente. El límite, acá lo colocaremos reemplazando en L. El límite nos quedaría como límite cuando x tiende a menos 1 de límite cuando x tiende a menos 1 de el numerador entre el denominador, ya factorizados, pero el numerador lo hemos factorizado como x más 1, x cuadrado menos 6x más 3. X cuadrado menos 6x más 3. Y el denominador lo hemos factorizado como x más 1 multiplicado por 3x cuadrado menos 9x. Ahora, como les había dicho, ¿no? Este es el que me está causando el 0. Si reemplazamos, si evaluamos este límite, x tiende a menos 1. Menos 1 más 1, 0. 0 multiplicado por cualquier cosa va a ser 0. 0 en el numerador, ¿no? X menos 1.
Menos 1 más 1, 0. 0 multiplicado por cualquier número es 0. Este es el que me está causando la indeterminación. Al simplificar esos dos términos, elimino la indeterminación. Y ahora sí podemos evaluar. Ya no existiría este término, ¿no? Evaluaremos directamente. X tiende a menos 1. Sería entonces menos 1 al cuadrado menos 6 multiplicado por menos 1 más 3. Y en el denominador lo que nos quedaría sería 3 multiplicado por menos 1 al cuadrado menos 9 multiplicado por menos 1. Y eso sería todo, ¿no? Menos 1 al cuadrado es positivo 1. Cualquier número elevado al cuadrado siempre va a ser un número positivo, ¿no? También. Menos 1 multiplicado por menos 6 es positivo 6 más 3. Y el denominador es menos 1 al cuadrado es positivo 1. 1 por 3 es 3. Y menos 9 multiplicado por menos 1 es positivo 9. Numerador es 10, ¿no? 10 y el denominador es 9 más 3 es 12. Un poco podemos simplificar esto, mitades, 5 sextos, ¿no? 5 sextos. Nuestro límite entonces sería 5 sextos. Y ese es el resultado que les di. No me acuerdo. A ver. Sí, ¿no? 5 sextos. Entonces, este es el procedimiento que debían haber seguido. Factorizar numerador, factorizar denominador, hacer aparecer este factor, y luego simplificarlo, ¿no? Cuando existe la indeterminación. Y no, toda esta parte son operaciones algebraicas. Eso casi utilizamos en la materia, pero no les voy a enseñar a detalle operaciones algebraicas porque se supone que ya deberían saber. Ya, entonces hallaremos nuestro otro límite, el segundo problema que les di. Límite cuando x tiende a 3 de toda esta función, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando x tiende a 3? ¿Qué es lo que pasa con toda esta expresión? Primer paso, entonces, siempre evaluar. Evaluamos. 3 al cubo menos 2 multiplicado por 3 menos 21. 3 al cubo menos 27. 3 al cubo es 27, ¿no? Menos 6 menos 21. Y el denominador es 3 al cubo es 27 menos 27. 0 en el numerador, 0 en el denominador. Existe indeterminación. Hay que levantar esta indeterminación. ¿Cómo levantamos la indeterminación? Para límites algebraicos, el factor que me está causando la indeterminación siempre va a ser esa variable menos este número, si existe indeterminación. Y hay que factorizar el numerador y el denominador. Lo haremos por operaciones algebraicas también lo haremos. Factorizaremos el numerador. X al cubo menos 2x menos 21. Bueno, x cubo más 0x cuadrado menos 2x menos 21. Si queremos utilizar Ruffini, los coeficientes serían 1, 0, menos 2 y menos 21, ¿no? Si queremos utilizar Ruffini. A ver, pero realizaremos operaciones algebraicas para factorizarlo. Hay que tener mucha habilidad en manejar las operaciones algebraicas. Nuestro objetivo es hallar este factor, factorizar x menos 3 de todo este polinomio. ¿Qué es lo que podemos realizar?
Si restamos, digamos, menos 6 y sumamos 6 positivo, no afectamos en nada. Ahora, convenientemente asociaremos. X al cubo menos 27 sería la suma de estos dos, ¿no? Menos 27, la suma de estos dos. Menos 2x más 6. Esos dos también asociaremos. Ahora, ese 27 podemos expresarlo como 3 elevado al cubo, ¿no? Y de estos otros dos términos podemos factorizar a menos 2. ¿Qué es lo que nos va a quedar? X menos 3. Realizaremos la multiplicación. Menos 2x, aquí está. Menos por menos es más, positivo. 2 por 3, 6. No afectamos en nada, ¿no? Solo hemos factorizado. Ahora acá, x cubo menos 3 al cubo. Es una diferencia de cubos. Eso es x menos 3 multiplicado por x cuadrado, x y eso nomás, ¿no? 3 al cuadrado, 3. Positivo, positivo. Coeficientes notables en esa parte. Menos 2 multiplicado por x menos 3. Ahora, de estos dos términos que existe acá, tienen un mismo factor común, que es x menos 3. Podemos factorizar a x menos 3 de esos dos términos. ¿Qué es lo que nos va a quedar? X cuadrado más 3x más 9 sería menos 2, ¿no? Al factorizar. X menos 3 multiplicado por x cuadrado más 3x y más 7. Ya, entonces, al factorizar este polinomio por Ruffini o por como lo estamos haciendo, tendríamos que obtener lo mismo. Ya, la misma expresión factorizada. Eso es entonces factorizando el numerador. Toda esta parte lo podemos reescribir de esta manera. Y el denominador es una diferencia de cubos, ¿no? Es esta expresión, esta diferencia de cubos. Entonces, podemos hacerlo directamente en el límite. Nos decimos reemplazando. Reemplazamos el denominador ya factorizado. Lo que nos va a quedar es el límite cuando x tiende a positivo 3 de el numerador. Lo podemos escribir de esta manera. X menos 3 multiplicado por x cuadrado más 3x más 7. En el denominador es una diferencia de cubos. X cubo menos 27. Eso lo podemos escribir como x menos 3 multiplicado por x cuadrado más 3x más 3 al cuadrado, ¿no? Diferencia de cubos. Cocientes notables ahí, ¿no? O una operación algebraica también. Y observen acá, como les había dicho, ¿no? Este es el factor que me está causando la indeterminación en este límite algebraico. Al simplificar ese factor, elimino la indeterminación y luego podemos evaluar. El límite entonces finalmente va a ser 3 al cuadrado más 3 multiplicado por 3 más 7. 3 al cuadrado más 3 multiplicado por 3 más 3 al cuadrado, ¿no? Ya realizando esas operaciones, ¿cuánto sería? Esto sería 9 más 7. ¿Ya qué sería 9 más 9 más 9, ¿no? 9 más 9 más 9. Numerador sería, ¿cuánto sería? Sería 18 más 7. 25.
18 más 7 es 25. Sí, Y el denominador, 27, ¿no? 27. 25, 27 avos. Esta entonces sería la solución. Cuando x tiende a 3, toda esta expresión tiende a 25, 27 avos. Eso sería entonces, ahí acabaría nuestro problema. Operaciones algebraicas, ¿no? Entonces, hay que saber manejar bien nomás operaciones algebraicas. Y lo vamos a verificar con problemas mucho más complicados, porque esto se complica. Y se complican las operaciones algebraicas. La idea se mantiene. Resolveremos entonces este tercer límite. Hallar el límite cuando x tiende a 1 de toda esta expresión. Es la división de dos polinomios, ¿no? El numerador es un polinomio de grado 100. Está incompleto. Falta x a la 99, x a la 98 y así, ¿no? X al cuadrado. Todos estos coeficientes valen 0. Y acá en el denominador es un polinomio de grado 50. Incompleto también. Entonces, lo primero que hay que realizar para resolver estos límites algebraicos, bueno, cualquier límite, es evaluarlo en primer lugar, verificar que existe indeterminación o no. X tiende a 1 entonces. 1 a la 100 sería, 1 a la 100 va a ser 1, ¿no? Menos 2 multiplicado por 1, más 1. 1 a la 50, menos 2 multiplicado por 1, más 1. 1 a la 100 es 1, menos 2 multiplicado por 1 es menos 2, más 1. 1 a la 50 es 1, menos 2, más 1. 0 numerador, 0 denominador, existe indeterminación. ¿Qué es lo que debemos realizar? Debemos encontrar el factor que esté causando la indeterminación, tanto en el numerador como en el denominador. Y para límites algebraicos siempre va a ser este factor, la variable x menos este valor. X menos 1 sería entonces. Hay que factorizar entonces esta expresión en el numerador y en el denominador y luego simplificarlo. Esa es la idea. ¿Cómo realizamos pero? Si lo realizamos por Ruffini se volvería un poco larguito porque es un polinomio de grado 100. ¿Qué es lo que podemos realizar entonces? Podemos utilizar operaciones algebraicas. Pues podemos acá decir factorizando el numerador. Primero comenzaremos con el numerador. Es x a la 100 menos 2x más 1. Ya, ¿qué es lo que podemos realizar? La idea es encontrar este factor, este x menos 1. ¿Qué es lo que podemos realizar? Utilizando solamente operaciones algebraicas. Hasta ahí no estoy afectando en nada, ¿no? Si en acá resto menos 1 y sumo más 1, no afecto en nada. Tendría acá entonces x a la 100 menos 1 menos 2x más 2. De estos dos términos puedo factorizar a menos 2. Los otros dos términos por el momento los dejaré. X a la 100 menos 1. Y de estos dos términos factorizaré a menos 2. Lo que me quedaría sería x menos 1. ¿Sí? Si realizamos la multiplicación, obtendríamos lo de arriba. Entonces acá, en este término ya he hecho aparecer este x menos 1. Si aquí hago aparecer a x menos 1 y luego lo factorizo, voy a poder encontrar, no voy a poder factorizar el numerador. Pero acá, esta es una diferencia, ¿no? Un cociente notable.
podemos utilizar lo siguiente. Para cocientes notables sabemos que a a la n menos b a la n es igual a menos b multiplicado por a a la n menos 1 más, y baja, ¿no? De grado, a a la n menos 2, a a la n menos 3, y así sucesivamente, ¿no? Una operación algebraica. A cuadrado más a, ¿no? Grado de a baja. Del otro lado lo mismo. Pasa con b. B a la n menos 1, b a la n menos 2, b a la n menos 3, y así. B y b al cuadrado. Eso podemos utilizar ahí. Acá n puede ser tanto par como impar. Un caso especial de ese cociente notable es cuando n es igual a 2, ¿no? Tendríamos una diferencia de cuadrados. Cuadrado menos b cuadrado es igual a menos b multiplicado por a más b. Operaciones algebraicas. Otro caso especial es cuando n es igual a 3. Tendríamos a cubo menos b al cubo. A menos b, a cuadrado más a, b cuadrado, y acá también, ¿no? B. Dos casos especiales. Ahora, podemos utilizar esto, pero para cuando n vale 100, ¿no? Porque este 1 también lo podemos expresar, ¿no? Como 1 elevado a la 100. 1 a la 100 es 1. Tenemos este cociente notable. Ahora, veremos el número de términos que aparece. ¿Cuántos términos son todo esto? Un término, dos términos, tres términos. ¿Cuántos términos serán? Para el caso especial de cuando n es igual a 2, esta parte está acá y toda esta parte está acá. Un término, dos términos. Solamente existen dos términos ahí, ¿no? Ahora veremos. Para cuando n es igual a 3, a menos b está acá y toda esta parte, un término, dos términos, tres términos, ¿no? En la suma. Toda esta parte son tres términos. Coincide entonces, ¿no? El número de términos con este valor, con este número. Entonces, generalizando un poco eso, para el caso n, ¿cuántos términos serían toda esta parte? Todo ese factor. Todo eso tendría n términos, ¿no? Dependería de este valor, n términos. Entonces, para el caso de cuando n es igual a 100, al realizar esta operación algebraica, vamos a obtener acá 100 términos, ¿no? Ya, entonces eso lo realizaremos. Lo denominaremos acá como E, expresión. E es igual a toda esta expresión, ¿no? Lo mismo que el numerador, equivale. Entonces, la expresión E va a ser igual a, tenemos acá x a la 100 menos 1 a la 100. Eso lo podemos utilizar, este cociente notable, ¿no? Lo podemos factorizar como x menos 1 multiplicado por x a la 99 más x a la 98 más, y así continuamos, más x al cuadrado más x a la primera potencia, y ahí sería el último término, ¿no? Baja, 99, 98, 97, 96 y así sucesivamente. 2, 1 y acá sería potencia 0. Lo mismo para el otro lado, sería 1 a la 100, que es 1. 1 a la 99 acá tendría que venir.
1 a la 98 y así sucesivamente. 1 a la primera potencia y acá 1 a la 0. Un poco mejor lo escribiremos. Ya. Así no lo podemos factorizar estos dos términos. X a la 100 menos 1 a la 100. Menos 2 multiplicado por X menos 1. Se mantiene. ¿Cuántos términos va a existir acá? Va a existir, como habíamos dicho, 100 términos, ¿no? Ahora la expresión, ya, ahora acá, ¿no? Tenemos un término, dos términos. En ambos tienen un mismo factor común, que es x menos 1. De ambos podemos factorizar a x menos 1. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Corchetes, entonces, factorizando x menos 1 de ambos, nos quedaría, con colorcito lo haré, x a la 99. 1 por x a la 98 va a ser x a la 98, ¿no? Más x a la 97 seguramente acá va a quedar. Y así sucesivamente. 1 a la 98 es 1. 1 por x al cuadrado es x al cuadrado. Más acá lo propio. La operación solamente sería x. Más 1 a la 100 es 1 también, ¿no? Todo eso menos 2. ¿Sí? De este factor que queda. Ya, un poco mejor reescribiéndolo. Bueno, directamente ya podemos utilizar esto. Así lo podemos factorizar el numerador. Entonces reemplazaremos en nuestro límite. El límite quedaría como, bueno, perdón. Ese es el numerador, ¿no? Nos falta factorizar el denominador. Entonces lo denominaremos expresión 2 expresión 1 al denominador. E va a ser el numerador y E1 va a ser el denominador. Y el denominador es x a la 50 menos 2x más 1. Sí, ¿no? X 50 menos 2x más 1. Factorizamos entonces también de acá del numerador. Hay que encontrar este factor. Es el factor que me está causando la indeterminación, este x menos 1. Las mismas operaciones de allá arriba utilizamos. Lo mismo. ¿Qué es lo que podemos realizar acá? Restamos menos 1 y sumamos más 1 y no afectamos en nada. Tendríamos acá x a la 50 menos 1, menos 2x más 2. Factorizamos de ahí menos 2. Lo que nos quedaría sería x menos 1, ¿no? Las mismas operaciones que hemos hecho allá arriba. Y la expresión 1 quedaría como, acá no, x a la 50 menos 1 a la 50 sería cociente notable. Eso lo podemos factorizar con otro color, lo haré. X menos 1 multiplicado por x a la 99, bueno, perdón, x a la 49 sería esta vez, más x a la 48, más x a la 47, y así sucesivamente. Más x cuadrado, más x, y eso sería, ¿no? Todo. Del lado derecho, 1 a las 49 sería
1 a la 49, que es 1, 1 a la 48 también es 1, 1 a la 47 es 1, y así sucesivamente, ¿no? 1 al cuadrado, 1 a la primera potencia y 1 a la cero potencia. Entonces, de esta manera podemos factorizar x a la 50 menos 1. ¿Cuántos términos va a existir acá? Va a existir 50 términos, ¿no? Menos 2 multiplicado por x menos 1. Y la expresión 1 quedaría como sigue. Un término, otro término. Podemos factorizar x menos 1 de ambos. Lo que nos quedaría sería x a la 49 más x a la 48 y así sucesivamente, más x al cuadrado más x más 1. Eso es lo que nos quedaría del primero. Y menos 2 nos quedaría del segundo, ¿no? Entonces, de esa manera podemos factorizar numerador y denominador. Ya. Y entonces el límite nos quedaría como límite cuando x tiende a positivo 1 del numerador. Este es el denominador. El numerador lo podemos expresar de toda esta manera, como x menos 1 multiplicado por x a la 99 x a la 99 más x a la 98 más x más 1. Todo eso menos 2, ¿no? Y el denominador, algo similar. X menos 1 multiplicado por x a la 49 más x a la 48 y así sucesivamente. Más x cuadrado más x más 1 menos 2. Corchetes. La idea entonces se mantiene. Este es el factor que me está causando la indeterminación. Al simplificar ese factor, elimino mi indeterminación. Esto más anotaré. Este total de acá son 50 términos, ¿no? Habíamos dicho 50 términos. 50 términos. Y de acá, lo pueden ver un poco más arriba, van a ser 100 términos, ¿no? 100 términos. El límite entonces quedaría como, lo reescribiré nomás, límite cuando x tiende a 1 positivo, numerador, x a la 99 más x a la 98 y así sucesivamente, más x más 1. Todo eso menos 2. Y en el denominador, x a la 49, x a la 48 y así sucesivamente, más x más 1 menos 2. Este tiene 100 términos y este tiene 50 términos. Evaluaremos ahora, verificaremos si existe o ya no existe la indeterminación. X tiende a 1, sería 1 a la 99, ¿sí? 1 a la 99, pero es 1. 1 a la 99 es 1, más 1 a la 98 que también es 1, más 1 a la 97 que también es 1, y así sucesivamente. Más 1 a la primera potencia, que es 1, y eso finalmente, ¿no? Más 1. Menos 2
Eso en el numerador. Y acá existe 100 términos, ¿no? Al evaluar. En el denominador lo propio. 1 a la 49. 1 a la 49 es 1. 1 a la 48 también es 1. Y así sucesivamente. 1 a la primera potencia es 1 más 1. Todo eso menos 2. Y lo de acá de abajo son 50 términos. Ya. ¿Cuánto vale entonces toda esta suma? ¿Cuánto es 1 más 1 más 1 más 1? 100 veces. Sí. La suma de 100 términos. ¿Alguien? El resultado sería Sí. 98 entre 48. Exacto, ¿no? Yes, La suma de 1 más 1 más 1 más 1, cuando existen 100 términos, toda esa suma equivaldría a 100. Toda esa suma, ¿no? 100 y acá al menos 2 se mantiene. Lo mismo ahí abajo. Quedaría 1 más 1 más 1 más 1 50 veces. 50 sería su suma. Menos 2, ¿no? Entonces, finalmente sería 98,48 avos. Y esa sería la solución de nuestro límite. Esto todavía podemos sacar la mitad. La mitad de 98 es... A ver, para 49. quien no se ubique esto mucho, podemos utilizar, ¿no? Para cuando son solamente 3 términos o 4 términos. La suma de estos 3, ¿no? 1 más 1 más 1 es 3. Y acá existe solamente 3 términos. Esta idea misma generalizamos acá, para cuando existe 100 términos. La mitad de 98 es, ¿cuánto es? 49. 49 es 49, 24. 24 avos. Ese entonces sería el valor de nuestro límite, 49,24 avos. Y ahí acabaría nuestro problema. Han visto, ¿no? Operaciones algebraicas nomás acá. La idea, pero se mantiene. Entonces, cuando x tiende a 1, toda esta expresión tiende a 49,24 avos. ¿Tienen alguna duda? Se puede complicar más, pero solamente radica en operaciones algebraicas. En eso nomás se podría complicar con las operaciones algebraicas. La idea se mantiene. ¿Dudas, preguntas? Ninguna auxiliar, todo entendido. Auxiliar, disculpe, ¿puedes subir un Ya. poquito arriba, por favor? ¿Me dices dónde? Ahí está bien, Auxi. Ahí está bien, Auxi. Ya. Ya, gracias, Auxi. ¿Estás copiando? Sí, estoy copiando, Auxi. Ya, Ya, ya ya. copié, pero sí, gracias. Bueno, igual, ¿no? Todos los documentos lo voy a subir a Classroom, como les había comentado. Todos en Classroom, los videos también de nuestras clases. Classroom. Está bien, Auxi. ¿Podemos continuar? Sí, Auxi, podemos continuar, gracias. Una pregunta más. ¿En qué parte más o menos están con el docente?
Ya bien, entonces continuaremos, practicaremos más. Cuarto ejercicio, hallar el siguiente límite. Límite cuando x tiende a 1 de toda esta expresión. Cuando x tiende a 1, ¿qué es lo que pasa con toda esta expresión? Primer punto, entonces, siempre evaluar, verificar si existe o no indeterminación. X tiende a 1, entonces. 1 a la primera potencia, 1 al cuadrado. 1 al cuadrado va a ser 1, ¿no? 1 al cuadrado. Más 1 al cubo, y así sucesivamente. Más 1 elevado a la n. Pero 1 a la n sí que va a ser 1, ¿no? Todo eso menos n. Y acá en el denominador, 1 menos 1. 1 menos 1, 0. 0 en el denominador. Y en el numerador, ya. ¿Cuánto sería esta suma? Acá, ¿no? Veremos el grado, ¿no? Identificaremos el patrón. 1 a la primera potencia, 1 al cuadrado. Hasta acá son dos términos. Quiero que se den cuenta de eso. Dos términos. Coincide con este valor, ¿no? Valor del grado. Hasta acá son tres términos. Coincide con el grado. Son tres términos hasta ahí. Entonces, toda esa suma hasta acá, ¿cuántos términos tendrá? Va a tener n términos, ¿no? Entonces, todo esto sería la suma de n términos. Y como les había dicho, ¿no? 1 más 1 más 1 más 1, cuando existen n términos, la suma va a ser n, ¿no? N menos n. N menos n, 0. Numerador 0, denominador 0. Existe indeterminación. Evaluaremos ese límite que podemos realizar. El que me está causando la indeterminación en límites algebraicos siempre va a ser este factor, x menos este valor. El límite entonces quedaría como sigue. Límite cuando x tiende a 1 de una expresión. Vamos a analizar ahora cuál es esa expresión. Vamos a intentar factorizar en el numerador y en el denominador ese factor, x menos 1. En el denominador ya está factorizado, ¿no? Ya está este factor, este x menos 1, el que me causa la indeterminación. En el numerador es el problema. ¿Qué puedo realizar acá? ¿Qué operaciones puedo realizar para hacer aparecer este factor, x menos 1? Entonces acá podremos, ¿no? Mientras todo esto lo mantendremos. X cuadrado, x cubo, x a la n, lo mantendremos. Menos este n reescribiremos como la suma de 1 más 1 más 1 más 1 y así sucesivamente. Toda esta suma va a tener n términos. Habíamos dicho también, ¿no? Que esta suma tiene n términos. Tiene misma cantidad de términos. Asociaremos luego. Este x lo asociaremos con un 1 de acá. Este x al cuadrado también lo asociaremos con un 1 de acá. Y así sucesivamente. Cada término de acá lo asociaremos con uno de estos. El límite entonces quedaría como sigue. Límite cuando x tiende a 1. Ya. Asociaremos, ¿no? Sin olvidarnos del signo. Este negativo afecta, ¿no? Al distribuir x menos 1 más x al cuadrado menos 1, con otro 1 lo asociaremos, más x al cubo
menos 1, y así sucesivamente. Más x a la n menos 1. Cada término con un 1. Todo sobre x menos 1. Ahora, par en par, ¿no? X menos 1 acá. Ya tenemos, ¿no? Este factor en este par. X cuadrado menos 1 es la diferencia de cuadrados. Cocientes notables podemos utilizar ahí, ¿no? X al cubo también. X al cubo menos 1 es un cociente notable. Y acá seguramente va a existir un X a la cuarta menos 1, un cociente notable, ¿no? Acá lo propio. X a la n menos 1, un cociente notable. Límite quedaría entonces como límite cuando x tiende a 1. Estos dos asociaremos, utilizaremos paréntesis, x menos 1 más x menos 1 multiplicado por x más 1, ¿no? Este primer cociente, esta diferencia de cuadrados. Lo propio para x al cubo. X menos 1 multiplicado por x cuadrado más x más 1. Es para x al cubo. Para x a la cuarta más haremos. Quedaría como x menos 1 multiplicado por x al cubo más x cuadrado más x más 1. Así podemos factorizar el x a la cuarta menos 1, lo que queda acá, después de este término. Y así sucesivamente. Un poco más acá. Y así, ¿no? Cada término. Me va a hacer reportar, digo, antes que esto quiero hacer. No, creo que se corta. Y este x a la n menos 1 también podemos factorizarlo como x menos 1 multiplicado por x a la n menos 1 más x a la n menos 2 y así sucesivamente, De memoria. más 1. Todo eso en el numerador. Déjale nomás. Y en el denominador, Déjale nomás. Aquí tiene memoria interna. Normal pasar. x menos 1. No, Sí. viva. Número de términos, Doble también chip, identificaremos esto. Acá existen 2 términos. Acá existen 3 términos. Acá existen 4 términos. Y acá va a existir n términos, ¿no? Para este cociente notable. N términos. Y ahora fíjense, en cada una de estas expresiones existe x menos 1. Podemos factorizarnos de todo eso a x menos 1. Entonces el límite quedaría como límite cuando x tiende a 1. Podemos factorizar, habíamos dicho, x menos 1. Lo que nos quedaría sería, de acá solamente nos quedaría 1. De acá nos quedaría x más 1. Del otro nos quedaría x cuadrado más x más 1. ¿Cómo es de mixto? ¿Cómo es que es Lorcito? Usted ha venido a dar por su Lorcito. X cubo, x cuadrado, Ah, no es de la x vez. más 1. Xiaomi es. ¿Qué es? ¿El Xiaomi qué? No sé qué. Y así continuar, ¿no? X a la n menos 1, 48 megapíxeles. x a la n menos 2, No, ¿qué te dicen? más 1. Tiene contraseña. Sí. Todo esto sobre x menos 1. Ahora acá, fíjense, en el numerador ya hemos factorizado a x menos 1. En el numerador. En el denominador también ya está factorizado a x menos 1. Simplificamos esos dos, eliminamos la indeterminación. Finalmente, el límite ya podemos evaluarlo, ¿no? X tiende a 1. Entonces, x tiende a 1. Sería la suma de 1 más x tiende a 1. 1 más 1, su suma es 2, ¿no? Para el tercero, x tiende a 1. 1 al cuadrado es 1. 1 más 1 más 1, 3.
Seguramente el próximo va a ser 4. Y así sucesivamente. Y el último término sería 1 más 1 más 1 más 1, n términos. La suma va a ser n, ¿no? Entonces el límite quedaría como la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más n. Esa entonces sería nuestra solución de nuestro problema. Cuando x tiende a 1, el límite tiende a toda esta suma. Pero este es algo interesante. Es una serie muy conocida. Es una suma, una sucesión. La suma de una sucesión. Este límite, bueno, esta suma lo podemos expresar como n multiplicado por n más 1, todo sobre 2. No deme un ejercicio. Esa suma lo podemos expresar de esta manera. A ver, haremos una prueba. Para los primeros 3 términos. 1 más 2 más 3. En este caso, ¿no? La suma vale 3. El valor de n es igual a 3. Uno más 2 más 3. La suma va a ser 6. Y acá, lo propio, ¿no? 3 multiplicado por 2 es 6. Ah, perdón. 3 multiplicado por 4. Su suma, 3 multiplicado por 4 es 12, ¿no? 12 entre 2 va a ser 6, ¿no? Ambos son equivalentes. Hola, grupito, buen día, ya. Eso entonces sería, compañeros, Positivo, esta suma. todo el mundo. Hay algunas sumas importantes que, Ya está, por lo menos, no quiero Quiero colgarme un chip, ya de una. Nada, pues que ves. suma sus micrófonos, por favor. Uno se va a joder. Suma de una sucesión. Si no, al técnico nomás le voy a llevar. Está. No está bien. ¿No quiere flashear? Sus micrófonos, por favor. Esta suma, 1 más 2 más 3, y así sucesivamente, más n. Esta otra suma también, quizá les sirva, o para que lo vean por lo menos. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, y así sucesivamente. La suma de los cuadrados. 1 al cubo más 2 al cubo, más 3 al cubo, y así sucesivamente. Estas sumas son conocidas. El primero es, como lo hemos visto, n más 1 sobre 2. El segundo va a ser n más 1, 2n más 1 sobre 6. Todas estas fórmulas creo que se demuestran en álgebra con una propiedad denominada propiedad telescópica, en el álgebra que están llevando ahora. La tercera suma, n cuadrado, n más 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Pueden verificar estas equivalencias si desean. Les va a servir por lo menos en esta parte de límites, como lo hemos hecho acá, ¿no? Les va a servir. Bien, compañeros, entonces continuaremos con más. ¿Tienen alguna pregunta pero hasta acá? Perdón, auxiliar. Una cosa del ejercicio que estábamos haciendo hace un momento, cuando le puso -1 y así sucesivamente hasta 1 elevado a la, hasta 1 elevado a la n, ¿eso por qué o cómo se le aplica? ¿En qué parte más o menos? Más o menos al inicio, cuando estaba todavía solo x, le agregó -1, si no me equivoco, 1 con n términos. Es, Em, ahí. ¿Por qué? Pero más o menos qué. ¿Esto? ¿O esto?
Si originalmente estaba así, luego le puso menos, paréntesis, 1 más 1 más 1, como que ¿Esto? son n términos, abajo dice, donde dice n términos. Este de abajo. Sí, sí. Ya, a ver. Este n, ¿no? Lo podemos expresar así. 1 más 1 más 1 más 1. Toda esta suma va a ser n. Este signo, pero no hay que olvidarnos. Negativo n sería, ¿no? Y acá simplemente lo estoy distribuyendo, estoy aplicando la propiedad distributiva para poder asociarlo cada término. Hay que afectar el signo. Menos 1, menos 1, menos 0 sería entonces, ¿no? Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, toda esa suma sería menos n. Por eso. Y este menos 1 lo estoy asociando con cada uno, cada término. X cuadrado menos 1, x cubo menos 1 y así sucesivamente. X a la n menos 1. Gracias, Toski. Ya. ¿Alguna otra pregunta? No, y se puede complicar más todavía. Operaciones algebraicas, pero ya concluiremos nuestra clase con este ejercicio. O a ver si podemos otros más. No, no creo. Bueno, lo intentaremos. Hallar el siguiente límite. Límite cuando x tiende a 1 de toda esa expresión. Cuando x tiende a 1, ¿qué es lo que pasa con todo esto? ¿A qué valor tiende? Evaluamos, ¿no? En primer lugar, entonces, sería al evaluar 1 a la n más 1 menos n más 1 multiplicado por x, pero x tiende a 1 más n. Todo sobre 1 menos 1 es 0, ¿no? 0 al cuadrado, así que va a ser 0. Al realizar entonces todas estas operaciones, 1 a la n más 1 es 1, positivo 1. Entonces positivo 1, ¿no? Ya. 1 positivo, negativo 1 sería acá, ¿no? O bueno, 1 más n es n más 1. N más 1, negativo n más 1. Se va a hacer, entonces se va a simplificar todo en el numerador, ¿no? Nos va a quedar solamente 0 en el numerador, 0 en el denominador. Existe entonces una indeterminación. Hay que levantar esa indeterminación. El factor que me está causando la indeterminación en límites algebraicos siempre va a ser este, x menos este valor. Hay que factorizar numerador y denominador, entonces, encontrar ese factor. El límite nos quedaría como límite cuando x tiende a 1 de... ¿Qué es lo que podemos realizar ahí en este ejercicio? Un poco podríamos asociarlo, ¿no? Podríamos distribuir en primer lugar en el denominador. Este negativo x lo distribuiremos acá y acá y asociaremos convenientemente. X a la n más 1 lo mantendremos, negativo nx, negativo x nos quedaría, ¿no? Al distribuirlo, más n. Y en el denominador, x menos 1 elevado al cuadrado. Ya, asociaremos convenientemente. ¿Cuál podemos asociar? Podríamos, ¿no? Este y este asociarlo. Y este y este. Asociaremos entonces. Lo que nos quedaría sería límite cuando x tiende a 1 de x a la n más 1 menos x menos nx más n, asociando convenientemente. El límite nos quedaría como límite cuando x tiende a 1 de estos dos términos factorizaremos a x. Este x a la n más 1 por propiedades de los números reales, podemos expresarlo, ¿no? Como x a la n multiplicado por x.
Sí, misma base, exponentes se suman. ¿Sí? Entonces, este X podemos factorizar de acá de estos dos términos. Lo que nos quedaría sería lo siguiente. X a la n menos 1 nos quedaría. ¿Sí? Al factorizar de estos dos a X. Y de acá factorizaremos a negativo n. No, n es una constante por si acaso. Negativo n. Lo que nos quedaría sería x menos 1. ¿Sí? Factorizarlo. Realizaremos la operación negativo nx. Aquí está. Menos por menos es positivo. Positivo n, ¿no? Aquí está. Las operaciones algebraicas están bien. X menos 1 elevado al cuadrado. Ya, entonces acá tenemos un cociente notable, x a la n menos 1 a la n, ¿no? Podemos expresarlo. Entonces lo que nos quedaría sería el límite cuando x tiende a 1 de una expresión. X multiplicado por acá. X a la n menos 1 lo podemos factorizar como, lo haré con otro color, cociente notable. X menos 1 multiplicado por x a la n menos 1 más x a la n menos 2 y así sucesivamente. X a la primera potencia más 1. La cantidad de términos que existe acá es n términos, ¿no? N términos. Menos n, sí, así. X multiplicado por toda esta parte, menos n multiplicado por x menos 1. Y en el denominador, x menos 1 al cuadrado. El límite entonces quedaría como límite cuando x tiende a 1. Suprimiremos corchetes acá. No eran necesarios los corchetes. Al final están en multiplicación esos tres términos. X está multiplicando todo esto, ¿no? Ahora de acá, de estos dos expresiones tienen un mismo factor común, que es x menos 1. Este y este, ¿no? Podemos factorizar x menos 1 de ambos. Lo que nos quedaría sería x multiplicado por toda esta parte. Lo reescribiremos. Al revés lo haremos. 1 más x al cuadrado tendría que ser acá. Y así sucesivamente. Más x a la n menos 2 más x a la n menos 1. Eso menos n. Cesamos luego corchetes, ¿no? Menos n. Todo sobre x menos 1 al cuadrado. Entonces, acá ya está en multiplicación, ¿no? X menos 1 está multiplicada toda esta expresión. Entonces, acá, el que me está causando la indeterminación, lo simplifico, ¿no? Solamente uno puedo, pero es porque el denominador está elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que me va a quedar acá? Límite cuando x tiende a 1. En el denominador sí que me va a quedar x menos 1. Y en el numerador me va a quedar todo lo que esté dentro del corchete, ¿no? Me va a quedar x multiplicado por 1 más x cuadrado más, y así sucesivamente, xn menos 2 más xn menos 1 menos n. Ahora, ¿qué es lo que podemos realizar? Este x podemos distribuirlo, lo que esté dentro del paréntesis. Lo que me va a quedar es
Límite cuando x tiende a 1. X más x cuadrado más x cubo y así sucesivamente, ¿no? Y acá sería x multiplicado por x menos 2. Misma base exponente se suman, ¿no? Habíamos dicho. Sería x a la n menos 1, la multiplicación, más x multiplicado por x menos 1, la multiplicación va a ser x a la n. Todo eso menos n. Todo ello sobre x menos 1. Ahora, fíjense acá. Al evaluar este límite, sí va a existir la indeterminación. Este límite lo habíamos resuelto ya, ¿no? Antes, en nuestro anterior problema, nuestro anterior enunciado. Todo esto habíamos dicho que tenía n términos. ¿Sí? Por esto. Bueno, al evaluarlo, nos va a seguir existiendo la indeterminación 0 sobre 0. Entonces, hay que levantar esta indeterminación. Pero este problema ya lo hemos hecho en nuestro anterior ejercicio. Entonces, vean el anterior problema. Ya lo habíamos resuelto, ¿no? Y cuando x tiende a 1, habíamos dicho que todo este límite tiende a n más 1 sobre 2. Esa sería entonces la solución de nuestro problema, de este problema. Cuando x tiende a 1, toda esta expresión tiende a n más 1 sobre 2. Y esta sería nuestra solución. Ya, con esto más terminaremos. Por el momento, ¿no? Habíamos visto solamente, o se había presentado este tipo de indeterminación, la indeterminación 0 sobre 0. Pero también en límites algebraicos puede aparecer este otro tipo de indeterminación, infinito menos infinito. También hay que levantar la indeterminación cuando existe esta indeterminación. A ver, entonces, en primer lugar, ¿no? Como siempre, evaluamos. X tiende a 1. Entonces sería acá 1 entre 1 menos 1 menos 3 entre 1 menos 1 al cubo. Evaluamos entonces, ¿no? 1 entre 0 sería, ¿no? 0 acá en el denominador. Y acá lo propio, 1 menos 1 sería 0. 1 entre 0, la división entre 0 en límites habíamos dicho que cuando existe una división entre 0, cuando el denominador tiende a 0, la división tiende a ser un número muy grande, ¿no? O sea, infinito. Cuando el denominador tiende a 0, la división tiende a un número muy grande, que lo simbolizamos por infinito. Cuando el denominador tiende a 0, la división tiende a un valor muy grande. Entonces ha aparecido la indeterminación infinito menos infinito. ¿Qué es lo que debemos realizar acá? Cuando existe este tipo de indeterminación, hay que realizar operaciones algebraicas acá. Hay que llevar a la forma de indeterminación 0 sobre 0. Ese es nuestro objetivo en este tipo de problemas, cuando existe esta indeterminación. Entonces, el límite podemos reescribirlo. Límite cuando x tiende a 1. Ya. ¿Qué podemos realizar acá? Unas operaciones algebraicas antes haremos para escribirlo un poco mejor. 1 menos x. Acá en el denominador factorizaremos a menos 1. Al signo factorizaremos. Lo que nos quedaría sería x menos 1, ¿no? Factorizando el signo. A ver, realizaremos la multiplicación.
negativo x, que está acá, menos por menos es positivo, ¿no? Positivo 1, que está acá. No afectamos en nada. Lo propio en el otro. Factorizaremos el signo. En el denominador, lo que nos va a quedar sería x cubo menos 1, ¿no? X cubo menos 1. Al realizar la multiplicación, obtendríamos lo de acá. Ya, un poco reescribiremos mejor. Límite cuando x tiende a 1. Entonces acá, ¿no? Regla de signos. Menos 1 multiplicado por menos 1 es positivo, ¿no? Entonces, eso lo podemos reescribir como 3 sobre x al cubo menos 1. Y acá, negativo multiplicado por positivo es negativo. Negativo 1 sobre x menos 1. Así lo podemos reescribir nuestro límite. Ya. Esta es una diferencia de cubos, ¿no? Cociente notable. Podemos reescribirlo como 1 entre x menos 1 multiplicado por x cuadrado más x más 1. Ese cociente notable. Perdón, no es 1, acá es 3. Menos 1 sobre x menos 1. Operaciones algebraicas entonces. Límite cuando x tiende a 1. Ya que es lo que podemos realizar acá. Mínimo común denominador, ¿no? Mismo, perdón. Realizar la resta de estos dos. Ya. Mínimo común denominador, o podemos realizar lo siguiente. Multiplicamos por todo esto acá. X cuadrado más x más 1 en el denominador, y en el numerador hacemos lo propio. X cuadrado más x más 1. No afectamos en nada, ¿no? Al final estos dos se va a simplificar. Ahora acá tenemos la resta de estos dos, pero ambos tienen mismo denominador. Mismo denominador, numeradores se suman, ¿no? Operaciones algebraicas. Lo que nos quedaría sería x menos 1 multiplicado por x cuadrado más x más 1. Mismo denominador, numeradores se suman. 3 menos, lo que nos quedaría sería x cuadrado más x más 1. Ya. Este sería entonces nuestro límite. En acá, evaluaremos en ahí. Cuando x tiende a 1, nuestro límite, ¿a qué valor tiende? Cuando x tiende a 1, nuestro valor tiende a 3 menos, x tiende a 1. 1 al cuadrado más 1 más 1, la suma va a ser 3, ¿no? Al evaluar. Y en el denominador sería 1 menos 1, 0, acá, al evaluar. Multiplicado por 1 al cuadrado es 1, más 1 más 1, 3, ¿no? Al evaluar. 3 menos 3, 0 numerador, 0 denominador, existe indeterminación. Sigue existiendo la indeterminación, pero el tipo de indeterminación ya no es el mismo, ¿no? El tipo de indeterminación ya es 0 sobre 0. Y este límite ya lo podemos resolver como conocemos. Hay que encontrar en el numerador y en el denominador este factor. Este x menos 1, ¿no? El que me está causando la indeterminación. Ya, compañeros, aquí lo dejaremos nuestra clase. Ustedes me van a completar este ejercicio y me lo van a enviar hasta esta noche por puntitos extra, ¿no? Para que practiquen un poco también. Otro ejercicio más les voy a dar. Ver.
Este límite me lo van a resolver ustedes para que practiquen. Que no se olviden, por lo menos practiquen un poco. Límite cuando x tiende a 1, el mismo va a ser 3 menos x cuadrado más x más 1. X menos 1, x cuadrado más x más 1. Y otro límite, a ver, les daré. A ver, a ver. Hay uno, está un poco complicado nomás para mí, al parecer. Cuando x tiende a... Estos problemas, por si acaso, son del 5000 problemas del Demitovich que estamos resolviendo. X menos a al cuadrado. A ver, inténtenlo. El segundo problema es un poco complicadito nomás a lo que estoy viendo. Y si no pueden, uno más sencillo, para que por lo menos practiquen un poco. A ver. Mientras tanto, pueden estar anotando su apellido paterno, materno y nombre en el chat para considerarles asistencia. A ver, veamos. A ver. Mm, a ver, van a ingeniárselas.
X a la 14 más X al cuadrado menos 2 sobre X a la 12 más 4X octava más X cuadrado menos 6 cuando X tiende a menos 1. Y sí existe indeterminación. Entonces, de estos 3 ejercicios que les estoy dando, solo me van a resolver 2. Si quieren, pueden hacer los 3, ¿no? Pero solamente les estoy pidiendo que hagan 2. Cualquiera que deseen. Inténtenlo ya el 2. Creo que está un poco complicadito, sí, pero a ver, inténtenlo. Mejor ahora que más tarde. El primero está sencillo nomás. No creo que necesiten mucho conocimiento. Estos 2 sí, pero un poco operaciones algebraicas para que practiquen. Ya, compañeros, entonces nos veríamos la próxima semana. ¿Alguien más me puede pasar lo que están haciendo con el docente? El PDF que están avanzando, por favor. Después nos veríamos la próxima semana. Lo voy a subir en Classroom todo. Los documentos y el video más de esta clase. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Ya, nos vemos próxima semana. Nos vemos.